Hola, ¿cómo están? Desde las instalaciones del LAMP, les saludamos en el nombre de nuestro Dios, deseando las más grandes bendiciones para sus ministerios, para ustedes futuros pastores, profesores de escuela dominical y diáconos. Qué grato es poder saber que muchas personas se están inscribiendo en el seminario y están recibiendo esta bendición desde sus ciudades de origen. Les quiero recordar, estamos en la clase de homilética, ya hemos tenido algunas charlas introductorias, donde hay consejos, enseñanzas, prácticas de este humilde servidor, en donde quiero transmitirles a ustedes experiencias vividas y experiencias de otras personas, para que podamos ser los mejores instrumentos en las manos de Dios. Si usted cree que lo sabe todo, no esté tan seguro. Siempre es mejor un arma bien afilada, un cuchillo bien afilado, para poder producir los mejores efectos. Entonces prepárese, acompáñenos. Es una gran clase la que nosotros vemos, y esta es una de las materias donde usted va a poder descubrir lo fácil que es testificar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que lo que Él hizo en la cruz del Calvario no está en silencio, sino que a través de los siglos seguirá presentándose por uno, por varios, por muchos, para que el Evangelio llegue a toda criatura, como lo dice Mateo 28, 19 y 20. En esta mañana yo quiero invitarles a que abran sus Biblias a manera introductoria en el libro de Jueces, capítulo 24, Jueces capítulo 24 y versículo 15. Jueces en el Antiguo Testamento, capítulo 24 y versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Dios grande y poderoso, te alabamos y te damos gracias por cada bendición que tú nos das. Gracias por nuestros hogares, gracias por nuestros estudiantes, por estos llamados a tu servicio. Prepáralos y dale armas para que ellos puedan ir al frente de la batalla y poder presentar la salvación en Cristo Jesús. Abre sus mentes, que ellos puedan prepararse lo mejor para tu santo servicio. Bendice este ministerio LAMP, bendice nuestras vidas y haz que día con día podamos ser luz a muchos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué importante es poder tener la convicción de sostener que mi casa y yo vamos a servirle al Dios Todopoderoso, al Dios fuerte, al que nunca nos ha abandonado. Y en esto yo quiero decirles, yo he experimentado situaciones muy difíciles donde me he sentido solo, abandonado por muchos amigos. Amigos no hay. Nuestro amigo es Dios. Nuestro amigo es Jesús. Esa anécdota que tenemos del hombre que estaba caminando, que llegó a la presencia de Dios. Y Dios le mostró que cuando él iba por al lado del mar, se veían dos pares de pisadas. Unas eran de este hombre llamado Pedro y las otras eran las de Dios. Pero hubo un momento de la vida de este hombre donde solamente se vieron un par de pisadas. Llegó al cielo y preguntó a Dios, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesité? Y Dios le dijo, yo nunca te he abandonado, simplemente que cuando estuviste en los más grandes problemas, yo te llevé en mis brazos. Entonces, Dios es nuestro amigo, Él es fiel, más fiel que nunca haya usted podido encontrar a alguien. No lo abandonemos a Él, seámosle fiel a Él,
y sirvámosle con amor, con devoción y con respeto. Muy bien, si a veces se quebranta la voz, crean que es que siento que Dios es grande, es bueno y es maravilloso con nuestras vidas. Yo lo he experimentado. Quiero transmitirle a ustedes que Dios es grande. Yo he podido ver la mano de Dios en mi vida. He podido ver la mano de Dios en la vida de muchos obreros y siervos. No necesitamos de ser muy importantes, pero sabemos que ante Dios somos importantes. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué importante. Usted debe de tener eso en su mente. Ponerlo en primer lugar. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, el éxito es seguro. Si confiamos en Él, el éxito es seguro. Muy bien. La anterior clase estábamos viendo algunos consejos de oratoria. Algunas normas que nadie se atreve a decirlas probablemente, pero que son importantes. La gente nos mira y la gente critica. La primera era tener una buena presentación personal, usar corbata, los hombres, las damas usar un buen traje. No necesariamente tiene que ser nuevo, pero sí por lo menos aplanchado, bien organizado. Como dicen aquí en Bogotá, bien atalajados, lo mejor que se pueda. Bien embolados, bien lustradas los zapatos, sus manos limpias, lo mejor que se pueda. Eso es una buena imagen de un siervo de Dios. Intenten tener, voy a dar una piedra en contra mía, intenten tener su dentadura, su apariencia personal, lo más pulcra. Es que la gente no tiene que venir a mirarme a mí. Sí, la gente no debe venir a mirarlo a usted. La gente debe venir a escuchar la voz de Dios. Pero desafortunadamente nosotros somos los que transmitimos el mensaje de Dios, y entre mejor sea usted su apariencia personal, mejor será el impacto que pegue en el auditorio. Segunda cosa, mantener las manos en lugares visibles, no entre los bolsillos. Tercera cosa, hay algo importante, es los bosquejos. Hay personas que usan papeles grandes para un bosquejo. Yo pienso que un bosquejo debe de ser algo pequeño. Hay personas que usan los bosquejos y como tuviera más importancia el papel que usted escribió que la propia palabra de Dios. Y cuando van a pasar de una hoja a otra, pasan y hacen ver sus grandes trabajos en un papel, pero es más importante el papel que la palabra de Dios para estas personas, en mi concepto. Usted así tenga un bosquejo muy grande, tenga cuidado. Hágalo de una manera suave, delicada, que las personas puedan estar sintiendo que usted está hablando con la palabra de Dios y no con un papel. Haga una transición de una manera muy cuidadosa, de tal forma que la gente no vea que usted está usando papeles o un folleto en su predicación o el material que usted preparó. Otra cosa es no mire tanto el reloj. Eso por lo general da sensación de que quiere acabar pronto. Quinta cosa, no fije su mirada en un solo lugar para evitar problemas. Hay personas que se sienten aludidas. Una cosa más. Sexto punto. Bueno, ahí me salté un punto que quiero enfatizar nuevamente. Haga que sus bosquejos, así sean grandes de contenido de hojas, hágalos parecer pequeños. Muy sutilmente pase sus hojas de un lado a otro. Es más importante la palabra de Dios que el bosquejo que usted preparó. Ese sería el punto que me he saltado, pero que quiero enfatizar hoy. Por último,
no sé en qué punto vamos ya, es el púlpito de las iglesias del Señor. No es un lugar para atacar o lanzar piedras a las personas. El púlpito no es un lugar para lanzar piedras o atacar a las personas. Dios lo llamó a usted a predicar, a presentar la verdad bíblica, a amonestar, a corregir, a exhortar, pero en el amor de Dios. Yo creo que un pastor es llamado a exhortar con respeto a las personas. No creo en un pastor que se meta en la vida privada de los miembros de las iglesias. Hay personas que simplemente saben de un problema de un hermano y comienzan a predicar sobre ese problema y da piedra y tira piedra porque quieren llamarlo al arrepentimiento de su pecado. Eso es lo que quieren esos pastores. O esos predicadores, disculpen ustedes. Nosotros no somos nadie, somos esos instrumentos de Dios. Dios sabe en qué momento va a tocar el corazón de esa persona. Antes de la clase hablaba con unos hermanos, que nosotros, un pastor, un predicador, un profesor de escuela dominical, un líder, un consejero, ha hecho un juramento hipocrático. El juramento hipocrático ante Dios. Simplemente es que nosotros podemos escuchar todo lo que las personas dicen. Pero debemos aprender a hacer tumbas. Aprender a hacer tumbas. No aprender a divulgar lo que las personas o los problemas que tienen las personas. Usted simplemente guarde en su corazón y pídale a Dios para poder ayudar a las personas espiritualmente, con la palabra de Dios, con la sabiduría que Dios le ha dado a usted, con la palabra de testimonio que Dios le ha dado a usted. Pero no se ponga a contar todo lo que le dicen. No lo contemos. Porque simplemente una persona que pueda darse cuenta que usted abrió su boca es una persona que va a perder su confianza en usted y muy probablemente no va a volver a la iglesia porque usted lo traicionó. Usted profesor de escuela dominical, usted profesora de escuela dominical, usted futuro pastor y pastor. Lo más lindo es que la gente le tenga confianza a usted, como el pastor de la Grey. Muy bien. Yo pienso que una persona que lanza piedras desde el púlpito, lo más seguro es que está actuando bajo sus deseos y bajo sus pasiones y no está permitiendo la dirección de Dios. Deje que sea la palabra de Dios la que dé los martillazos, las que dé las pedradas, las que llegue hasta lo más profundo del corazón de cada persona. Usted simplemente limítese a estar entregado a Dios, consagrado a Él, viviendo una vida lo más separada del mundo. Algunos le dicen una vida en santidad. Eso es lo que nosotros debemos hacer, simplemente ser transmisores de la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, ya vimos aspectos de oratoria. Vamos a ver ahora cómo mejorar su voz. Es muy difícil predicar a gritos. Es más fácil
predicar con técnica. De hecho, yo tengo problemas con la garganta. Gracias a que de joven yo predicaba en un tono fuerte y además de eso también gritaba mucho. Y a muchos nos pasa. No manejamos el diafragma. Entonces, ¿cómo puedo arreglar mi voz un poco? Bueno, muy bien, vamos a aprender algunas técnicas muy sencillas que otras personas me enseñaron a mí. Aprenda a hablar con el diafragma. Aprenda a hablar con el diafragma. Diafragma. Una cosa importante es la lectura entonada. No es lo mismo leer una cita bíblica a tener una entonación correcta. Voy a darles un ejemplo. Ahí en Josué, lo que estábamos leyendo, vamos a hacerlo de la manera que no es apropiada. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso suena como a procesión, suena a monotonía. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a los predicadores de Norteamérica. No tengo nada en contra de ellos, pero ellos sí saben leer entonadamente. Hay que aprender a usar los signos de puntuación apropiadamente. Una coma, un punto seguido, 2 puntos, interrogación, exclamación. Todo eso tiene una razón de ser. Entonces vamos a leer nuevamente nuestra cita, pero la vamos a leer intentando aprender de nuestros hermanos misioneros y pastores norteamericanos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay un cambio, y ese cambio produce un interés. Esa tonalidad produce como un impacto más en la mente de las personas. No me lo pregunten a mí, pero así funciona. Aprenda a leer entonadamente. Si usted tiene la oportunidad o el privilegio de estar al lado de un buen misionero norteamericano, aprenda de él eso de poder estar ahí leyendo la palabra de Dios de una manera entonada, agradable, de lo cual da gusto durar buen tiempo escuchando un mensaje. Pero sea usted mismo, eso es materia de otro tema, de otra clase. Aprenda a leer entonadamente. Ahora, todas las mañanas, al levantarse, vaya a su espejo. Entonces, la lectura entonada, comienza a practicar la lectura entonada desde ahora. Ahora, la práctica del espejo. Todas las mañanas al levantarse, antes de ir a tomar un café negro, antes de hacer cualquier cosa, vaya a su espejo en el baño, mire hacia sí mismo, vea lo simpático, lo simpática que es,
y empiece a hablar, a usar estas palabras. Respira por la nariz profundamente y echando su cabeza hacia atrás. Echando su cabeza hacia atrás diga King Kong, Sansón, oso grandote. Usted me preguntará, bueno, ¿qué es ese juego que usted está enseñando? Hágalo durante 5 o 10 minutos todos los días. Usted va a notar un dolor aquí en esta parte. ¿Me alcanzan a ver? Aquí, esto es el diafragma. Es el músculo que, digámoslo de alguna forma, ayuda en la respiración. Cuando uno maneja bien el diafragma, la voz sale desde el vientre y no sale de su garganta. Como les digo, después de 5 o 10 minutos todas las mañanas, usted va a sentir un leve dolor. Quiere decir que usted está ejercitando su músculo diafragma y está empezando a hablar diafragmáticamente. Ahora, hay una tercera forma también que se usa. Tomar una lectura cualquiera. Nosotros usamos es la palabra de Dios. Coloque un lápiz en su boca. Un lápiz en su boca. Y empiece a leer entonadamente una cita bíblica. Hágalo durante 5 o 10 minutos todos los días. Va a descubrir que también comienza a sentir, a experimentar un dolor diafragmático. Está empezando a hablar diafragmáticamente. Esa es una bendición que usted debe tener en su vida. Hay personas que no creen en estos ejercicios y la voz se va desgastando. Nosotros no vamos a durar jóvenes eternamente. Tenemos la bendición de que cuando seamos viejos Dios nos dará nuevas fuerzas, pero si usted aprende a cuidar su voz, esa es la parte de su cuerpo que Dios está usando para transmitir el mensaje a otros. Haga estos ejercicios y luego verá que usted va a descubrir lo fácil que es hablar en público, lo fácil que es hablar de una manera fuerte, si se quiere decir, en cuanto al timbre de la voz, sin cansarse. Algo importante, intenten no tomar cosas frías después de una predicación. Eso es como si a un metal que estuviera bien caliente le echaran un poco de agua fría, puede dañarle el temple. Entonces, de igual forma, va a molestarse su garganta. Muy bien, ahora viene lo que hablábamos hace un ratico. Todos vemos, tenemos pastores, personas a las que admiramos mucho. Yo llevo 35, desde los 7 años, 8 años, en las cosas de Dios. Cuando era muy pequeño, vino un misionero y entonces pues ganó a mi familia y qué bendición tan grande. Voy a decirles algo. Le he admirado a través del tiempo a él como misionero, como siervo de Dios. De igual forma encontré a otras personas durante este camino que han servido a mi vida. Pastores, cuando estuve en el seminario en Costa Rica, mis profesores fueron excepcionales, así me gustaría nombrar algunos. Hermano Jim Ray Ward, hermano Walter, hermano Papi Goulding, que todavía está con nosotros, que es una bendición, el hermano Jorge Méndez, hermano Fernando Ramírez, así muchos fueron de bendición para mi vida. Y yo veía en cada uno de ellos una forma y un estilo de predicación.
Admiré mucho a los grandes pastores nuestros, pero hay algo importante que nosotros debemos aprender. Tome ideas de todos, pero no imite a nadie. ¿A quién es el único que debemos imitar? A nuestro Señor Jesucristo. Imite al Señor Jesús y en cuanto a la predicación, sea usted mismo. Prepárese usted mismo. Use sus propias palabras. No quiera ser como otros. Aunque tengamos gran admiración y gran respeto por estas personas, sea usted mismo, sea usted misma. Desentona ver una persona que quiere predicar igual a otra, usando las mismas, tal vez, movimientos, o usando, imitándolo. Sea usted mismo. Eso es el tiempo el que le va a ir dando a usted esa madurez, esa confianza para ser usted mismo. Acabé de tocar algo que me gustó mucho, que me quedó aquí en la parte de atrás del cerebro. Prepárese, sea preparado. Lea su Biblia. Busque de Dios. No seamos perezosos, no seamos negligentes, ni confiados en nosotros mismos. Confiemos en Dios, pero preparémonos para Él, para su servicio. Muy bien, entonces sea usted mismo, eso sí es importante. Tenga su carácter, tenga su personalidad, usted, hermano, hermana. Ahora, en cuanto a la actitud de un pastor y en cuanto a la actitud de un predicador, disculpen ustedes, el calor me hace daño. ¿Cuál es la actitud que debe manejar un pastor? ¿Cuál es la actitud que debe manejar un predicador? Un líder. Ante la mayor adversidad debe de reconocer que es un problema, buscarle una solución al problema y de la mano de Dios ir adelante. A mí a veces me dicen que soy negativo y es verdad. Pero cuando uno siente que Dios le dice, es que yo no le estoy pidiendo que usted haga su análisis negativo, sino yo lo que le estoy pidiendo es que haga lo que tiene que hacer. Ahí es cuando uno tiene que caminar tomado de la mano de Dios. Sea positivo, hermano, sea positiva, hermana. Hoy tiene una clase de escuela dominical con 2 personas. Sea positivo, sea positiva. Vamos a llegar a una clase más grande. ¿Cuánto? No sé, pero más grande. ¿Cómo se logra eso? Trabajando, testificando. Haciendo que las personas de su vecindario sepan que usted es un hijo de Dios, es un cristiano y es un cristiano de las iglesias bautistas misioneras. No es lo mismo decir que soy un cristiano, porque lo van a confundir con cualquier grupo. Yo soy bautista. Por convicción, lo soy. Soy bautista no porque los hombres digan una cosa, porque lo que la palabra de Dios me enseña es lo único que los bautistas enseñan hoy día. ¿Me explico? Otras iglesias pueden enseñar otras doctrinas. Los bautistas sostienen, son la única iglesia en esta tierra que sostienen las mismas doctrinas y enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo enseñó hace 2000 años. De eso estoy completamente seguro. Y les invito a ustedes a que sean positivos y sigan presentando ese mensaje
a otras personas. Va a tener una clase de escuela dominical grande. Yo me pongo a pensar, si tuviéramos 3 clases de escuela dominical, una de adultos, una de jóvenes y una de niños, y en cada clase los encargados de esa clase se preocuparan por tener 30 de asistencia, podríamos tener un grupo de 90. Ya vamos llegando, en la iglesia donde estamos trabajando, ya vamos llegando a 30 niños, pero adultos todavía no tenemos muchos. Pero vamos a tener. Seamos positivos. Entendamos que la obra de Dios no depende de mi fuerza ni de mi inteligencia, sino que la obra de Dios depende de Dios mismo. Está en la mano de Dios. Está en el poder de Dios. No en el poder ni la inteligencia que yo poseo. Muy bien. Otra cosa es bastante difícil aceptarlo. No es creer en Dios solamente. Creer en Dios, yo creo en Dios. Y estoy seguro que ustedes creen también en Dios. Ya tienen la salvación en Cristo Jesús, ya han recibido el perdón de sus pecados y ahora son miembros de una iglesia del Señor. No es solamente creer en Dios, es creerle a Dios. Dios en su palabra nos da promesas a la fidelidad, promesas a la obediencia, promesas a los buenos hijos, promesas a los buenos siervos y bendiciones, todas 1000. Bendiciones, ¿cuántas tienen ya? Me acuerdo de una canción, de un himno. Pero nosotros creemos en Dios y no estamos creyéndole a Dios. Él promete ser fiel, Él promete bendición. Usted simplemente haga su trabajo, que Él va a dar la bendición. Usted simplemente haga su trabajo, que Él va a dar la bendición. Por último, ya para comenzar nuestra nueva clase de aquí en 8 días, es que todavía hay material para tocar. Quiero pasar a otro tema. ¿Cómo está su vida interior? Usted anda bien vestido, bien vestida, bien afeitado, bien arreglado, bien locionado. ¿Cómo está su vida interior? Eso es algo que nadie puede saberlo, pero yo quiero hacerle esa pregunta. No quiero su respuesta, no quiero que le responda a nadie. Eso es algo entre usted y yo, y Dios, perdón. Eso es algo entre usted y Dios. Necesitamos ver cómo está su vida interior. Si usted, ¿cuánto hace que no ora? ¿Cuánto hace que usted no tiene ese momento, ese de oración, de recogimiento, donde se va usted a solas a orar? Usted ha tenido esos momentos, son pocos, donde usted puede sentir la presencia de Dios en la oración. Usted puede sentir la presencia de Dios en su oración. Usted siente que está pidiendo lo que debe pedir. Está confiando en Dios plenamente. Confiando en que Él va a responder bajo su voluntad, no lo que usted quiere, sino lo que Dios desea darle. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces está leyendo su Biblia? ¿Qué tal estaba su meditación, su devocional? Hay personas que decimos ser pastores. Hay personas que decimos ser llamados a la predicación. Y nuestra Biblia se encuentra con mucho polvo. Un siervo de Dios, un líder de una iglesia, un pastor, un predicador, un profesor de escuela dominical, un diácono, tiene que leer diariamente la palabra. Eso de llegar y
y preparar un sermón el sábado por la noche, funciona, pero no es lo correcto. En el libro de los Salmos nos dice: no se apartará de mí tu ley, ni de día ni de noche. Ustedes saben más dónde se encuentran esas citas, donde Dios hace la recomendación de que las personas, los cristianos, los hijos de Dios, debemos permanecer pegados a este libro, a esta santa palabra. La Biblia es todo lo que Dios quiere que usted sepa. Entonces, conozcamos la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no se conoce esperando que otra persona le enseñe. La voluntad de Dios se conoce estudiando la palabra, escudriñando la palabra. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, él tuvo un pequeño problema, que no era un problema, se transformó en una bendición. Él iba a un grupo, a una iglesia, y él presentaba el mensaje de Dios en esa iglesia, y los hermanos, terminado el culto, iban a sus casas a escudriñar y a verificar que lo que el predicador estaba diciendo fuese verdad. Entonces, ¿cómo está eso de estudiar la palabra de Dios? ¿Siente la presencia de Dios en su vida? ¿Ha tenido problemas fuertes a nivel espiritual y ha sentido que Dios le ha llevado de su mano por esas montañas de la prueba y la ha sacado al otro lado? Si usted no lee la palabra de Dios, ¿cómo va a preparar sus sermones? Es más fácil preparar un mensaje cuando usted está empapado de un tema que cuando usted llega a estudiar rápidamente para poder sacar material para un mensaje. En esto yo respeto mucho y admiro a personas de otros grupos que se aprenden una cantidad de versículos y están leyendo la palabra de Dios permanentemente. Cuando se llega al momento de preparar un sermón, es rápido que lo hacemos. Ustedes más adelante van a tener el compromiso, la obligación de tener que estar listos para cualquier momento. En clases pasadas yo les decía, un predicador, un pastor, un profesor de escuela dominical debe estar listo para dos cosas: para predicar y para morir. Entonces ustedes deben de estar listos para predicar la palabra de Dios. Empiecen a absorber conocimientos, lean su palabra. Ciertamente nosotros podemos usar otros libros que nos ayudan o nos dan luz para entender la palabra de Dios, pero el libro principal es el canon, la palabra de Dios, la Biblia. Estudiémosla, no nos aportemos de ella ni de día ni de noche. He guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la Escritura. Por favor, seamos diligentes en esto. Siempre que yo mando, eso lo aprendí también, un dedo a señalar, hay 3 dedos que están señalándome a mí mismo. Yo no puedo criticarles a ustedes porque me estaría criticando a mí mismo. Use el método que quiera, pero lea su palabra. Ahora, la gente sabe que usted es un buen cristiano. La gente ha visto de usted esa devoción, esa piedad. Ejercite la piedad. Ejercite las buenas obras. Hay un programa que se llama En esto pensar. En todo lo puro, todo lo honesto. En esto debemos pensar. Veamos Salmo 1, versículo 2. Salmo 1, versículo 2. El tiempo vuela. Salmo 1 y el versículo 2. Salmo 1
y el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que la palabra de Dios no se aparte de nuestros corazones. Me quedan 4 minutos. 3 minutos, me dicen aquí. Quiero dejarles dos situaciones interesantes. ¿Quiere ser un buen pastor? ¿Quiere llegar a muchas almas? Intente prepararse secularmente de una buena forma. Si ya tiene una secundaria, intente sacar alguna carrera técnica. Si ya tiene una secundaria y tiene la facilidad de estudiar una carrera universitaria, hágalo. Eso le ayudará para tocar el corazón de nuestro auditorio. En Latinoamérica tenemos un pequeño problema, vivimos mucho por vista. Entonces, si es un predicador normal, bueno, amén, gracias a Dios por un buen mensaje. Pero si es un predicador que aparte de ser predicador es ingeniero, o contador, o médico, eso será de más bendición. Yo les digo lo que yo soy latino. Y vuelvo y les digo, en Latinoamérica vivimos mucho por vista. Prepárese secularmente lo mejor posible también. Eso será excelente. Ahora, si no tiene la bendición de una iglesia que le apoye económicamente, dele gracias a Dios porque sabe trabajar y la obra de Dios no se detiene porque el siervo de Dios está dispuesto a dar su vida en la obra de Dios. La otra cosa que quiero recalcar, aprenda que un buen predicador para llevar mensajes siempre anda con una libreta pequeña y con un lápiz. Para con eso esas ideas que vienen durante el día las pueda apuntar y se quedan grandes mensajes ahí. Hay gente que no lo acepta, no usa este método de llevar una libreta y de apuntes y muchos mensajes se quedan en el aire porque la mente no lo logró retener todos. Tenga una libreta de apuntes y un lápiz. Desde el LAM les deseamos lo mejor a ustedes, que Dios les bendiga y hasta nuestra próxima clase.